¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible en Vía X. Conversaciones muy necesarias, por supuesto, en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía, en un día, por supuesto, ¿no?, muy especial, este 11 de septiembre, donde conmemoramos los 50 años del golpe de civiles y militares. Hemos hablado, ¿no?, toda esta semana, seguiremos hablando, por supuesto, seguiremos reflexionando desde todos los puntos de vista lo que ocurrió hace 50 años para que esto nunca más, pero nunca más se vuelva a repetir. Y una fecha, además, un 11 de septiembre, que ha tenido una connotación bien interesante en nuestra historia. Fíjate que ha habido otros 11 de septiembre y todos con una carga de violencia y una carga también oscura en nuestra historia. De eso precisamente se trata hoy nuestro poder de la historia. Muy bien, suena la campana. Tilín, tilín, tilín. La campana con delay. Eso, la campana de Entregamos goma. la manzana, profesor. Muchas gracias, Bienvenido a su clase. Muchas gracias, aquí estamos. Se abre el aula. Es. Entra el sol radiante por esa ventana. Ilumina las cabezas. El sol del conocimiento. La estrella flamígera del conocimiento. Ándale, ya. Desde Oriente. La luz de la ilustración. La luz de la ilustración golpea los templos del saber. Claro, que no es lo Con mismo que su la casa fuerza. del sol naciente. También, igual. Que ese es otra Es casa, otra cosa. otro templo. Es otro asunto, claro. Ahí no entraba el sol, entraba No, más bien luna. claro. Por las ventanas. Muy bien, profesor. 11 de septiembre, ¿no? Sí, Qué fecha más cargada para nosotros, ¿ah? Sí. En nuestra historia. Sí, fecha infausta, derechamente. Sí, Sí. Ha habido otro 11 de septiembre. Pero este día, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido este día, profesor? Desde la historia, desde la historiografía. ¿Cómo ha vivido este 11 de septiembre con todo lo que hemos conversado tanto, ¿no? Respecto a estas conmemoraciones, ¿no? Sí. Bueno, yo vivo en el centro, ¿no? Ya. Salí de ahí camino acá, que es Bellavista. Me vine caminando y es un día extraño, ¿no? Hay menos gente en la calle siendo un lunes. De día, digamos, no feriado, laboral. Hay una sensación un poco como una cierta electricidad un poco rara, ¿no? En este día, en estos 50 años. Sí. Sí, pese a todas nuestras posiciones políticas, ¿no?, diversas, por supuesto, como corresponde a una democracia, igual he sentido este día, profesor, un aire de duelo. He sentido que obviamente un día distinto. Como usted bien se percibió en las calles, ¿no? Pese a que, y lo conversamos con Nano Stern, que ya viene luego también, vamos a conversar con Nano Stern y su documental, que tiene que ver con historia, pese a que se abrió en la tarde, ¿no?, en la mañana tarde, esa cordillera para demostrarnos también que tenemos, ¿no?, somos uno solo, ¿no?, como un solo país, pero que ha tenido esta carga, ¿no?, esta carga Sí, bueno, de conmemoración. la finalmente, discusión actual sobre el 11 de septiembre, que es una discusión histórica, pero también una discusión humana, ¿no? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas es que esta historia reciente nuestra, la historia del golpe de Estado, incluso la historia de la Unidad Popular, pero también la historia del golpe de Estado y la historia de la dictadura, aún no ha sido escrita o ha sido escrita solo en parte. Y durante el tiempo de la dictadura todos estos hechos fueron tergiversados, ¿no? Para responder a la agenda política de la dictadura. Entonces han ido saliendo información, y lo vemos con una serie de publicaciones muy recientes y muy interesantes y muy valiosas, han ido saliendo informaciones nuevas que nos permiten conocer más en detalle estos hechos, ¿no?, y las motivaciones y qué es lo que había detrás. Y en ese sentido es una historia que se está escribiendo, ¿no?, que se está construyendo ahora. Entonces, por eso también este debate tan álgido y por eso también, diría yo, este alto interés. Y en esa línea se han ido desmontando una serie de mitos, ¿no?, derechamente de mentiras y tergiversaciones. Plan Z y esas cosas. Exacto. Por el estilo, ¿no? Y en esa línea yo creo que a estas alturas son muy pocos aquellos, y eso ha sido un avance, que pueden negar que el día 11 de septiembre de 1973 fue un día trágico. Perfecto. Hablaremos de estos 11 de septiembre, lo decíamos al principio, ¿no?, porque no solamente tenemos el 11 de septiembre de 73, con el cual vamos a culminar, sino que remontémonos casi 500, ¿no?, 500 años
en nuestra historia para Sí. hablar de ese 11 de Sí. septiembre de 1541, profesor. Sí, así es. ¿Qué pasó Nuestro esa fecha? primer 11, por decirlo de algún modo, ¿no? Así era Santiago en esa fecha, mire. Claro, claro, así de pequeño, recién delineado. El 11 de septiembre de 1541, en la madrugada del 11 de septiembre de 1541, ¿no? Horas antes de despuntar el sol, la recientemente fundada ciudad de Santiago había sido fundada a principios de ese año. Ya. Fue atacada, ¿no?, por las huestes del cacique Michimalonco, que era un cacique de la zona del Valle de Aconcagua. Y bueno, ahí empezó, digamos, un ataque sobre esta naciente ciudad, esta naciente colonia y esta recién fundada nación, que sería lo que nos convertiríamos ahora. Entonces, hay una fecha inaugural. Esta es la ilustración, disculpe, que Sí. de Michimalonco, ¿no? Ah, mira. Una ilustración que Correcto. inspirada, ¿no?, en la figura de Michimalonco, Ajá. por supuesto. 7 meses de fundada la ciudad fue Ya. destruida, ¿no? Entonces nuestro primer 11 Ya. fue un ataque a la ciudad recién fundada. También fue una destrucción de nuestra ciudad, como el 11 de septiembre de exacto. 73, ¿no? Eso Con es los- interesante, con los porque, por ejemplo, Hawker Hunt, el historiador Armando de Ramón, que es un historiador premio nacional de historia, extraordinario, que una de sus obras más interesantes, sus líneas de trabajo más interesantes es la historia urbana. Y tiene un libro muy importante que se llama Santiago, historia de una sociedad urbana. Ya. Y él plantea un arco histórico entre esta primera destrucción del 11 de septiembre de 1541 y esta otra destrucción del 11 de septiembre de 1973, mira donde qué efectivamente interesante, profesor. la ciudad y sus principales símbolos fue atacada, ¿eh? Fue atacada militarmente. ¿Cómo Lo se llama el sabemos. libro, me dijo, profesor? Se llama Santiago, historia de una sociedad urbana. ¿De Muy quién? recomendable, de Armando de Ramón. Armando de Ramón. Perfecto, vamos a darlo ahí para, Sí, sí, para ahí que vamos a ustedes dar lo los googleen datos. también en su casa. Y lo Entonces, busquen. él plantea este arco histórico, ¿no?, Ya, entre mira. una primera destrucción y esta otra, casi 500 años después. Interesante también lo que dice, profesor, para ir aprendiendo, ¿no? Michimalonco era de, usted dice, el Valle de Aconcagua, o sea, Sí. los mapuches rodeaban también todo este sector, ¿no? Por algo se llama Cerro Huelén en su inicio. Sí, bueno, es súper interesante. Porque uno siempre eso, piensa que los sí. mapuches están al sur o del Biobío para el sur, pero no, había acá un Claro, o sea, había asentamiento una importante. continuidad étnica, cultural y lingüística desde, digamos, los últimos valles transversales hasta Chiloé, ¿no? Con ciertas diferencias, ¿no?, que se conocen. Los huilliches, los mapuches, los pehuenches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda que había una continuidad. Ahí está el libro de Armando de Ramón. Sí. Ah, mira, qué muy, interesante. muy bueno. Muy bien, Es extraordinario. Catatonia. Y bueno, dentro de eso hay una serie de situaciones que son, yo diría, que nos hacen ver esta historia quizás un poco distinto. Cuando llega la expedición de Pedro Valdivia, ¿no?, que se demora un año, ¿no?, de que parte de Cusco hasta que llega al Valle del Mapocho, viene avanzando y combatiendo con las distintas parcialidades indígenas que hay a lo largo de su recorrido, y cuando llega a Santiago, o al Valle del Mapocho, ¿Ya? él negocia con los caciques que estaban instalados en esta zona, ¿no? Y uno de ellos era Michimalonco, que era un cacique que había dependido política y militarmente de los incas. Era una especie de administrador militar de los incas en la zona del Valle de Aconcagua. Y había otro tal Vitacura que estaba en el Valle de Mapocho, ¿no? Y negocia con ellos y llegan a un acuerdo, Ya. ¿no? Y este cacique Michimalonco decide o dice que va a colaborar con estos conquistadores. Y de hecho colaboran. Y colaboran, por ejemplo, en el levantamiento de esta ciudad, entre otras cosas, con trabajadores. Y además datea a Pedro Valdivia donde puede encontrar oro, que era su principal, digamos, uno de sus principales ¿Ese fue motivaciones. No, Vitacura era un malvado. Era un malvado, no lo puedo creer. No, Vitacura, mira, Michimalonco le Guardaba decían que plata era... en la ruca, No, ¿verdad? claro, Michimalonco era era un cacique de guarnición, o sea, un jefe militar. Y Vitacura era un jefe de presidio, le llamaban. ¿Qué quiere decir eso? Miércoles. Los incas tenían una práctica que se llamaba los mitimaes, que era el Ya. traslado de poblaciones en su imperio de manera de realizar una forma de integración a través de, derechamente, un desplazamiento étnico, ¿no? Y en el caso del Valle Mapocho también ocurrió un tanto. Ya. Y se trajeron poblaciones desde el Imperio Inca al Valle del Mapocho. Ya. Quien estaba a cargo de aquellos era Vitacura. Ah,
Y los puso a trabajar, por ejemplo, en la construcción de acequias y una red hídrica muy impresionante que caía en Salto, en el sector de Américo Vespucio Norte, ¿no? Por eso se llama el Salto, porque ahí cae el agua de estas acequias. Mire. Y bueno, y en la construcción de esas acequias, según aseguran fuentes, habría muerto un número más o menos aproximado de 5.000 personas. No le puedo creer. Por mano de este Vitacura. Cacique de presidio. Y este Vitacura vivía cerca de donde está la comuna de Vitacura. Bueno, en el Valle así, de Mapocho, ¿no? Claro. Sí, eso es. Entonces esa es la memoria de este tal Vitacura. La cosa es que Michimalonco pacta con estos españoles que vienen a instalarse y les da el dato de que hay oro en el estero Marga Marga, ¿no? En Viña del Mar. Y se van los españoles e instalan una explotación aurífera. Y además empiezan a construir un barco. 150 españoleros y miles de indios auxiliares, eso no hay que olvidarlo. Y bueno, empiezan a hacer esta explotación de oro con miles de indígenas trabajando y como solían hacer trabajar los españoles a los indígenas en las minas, de manera brutal. Usted lo explicó, ¿no? Que no había esclavitud en rigor, pero sí había esclavitud en la práctica, ¿no? Eso era. Y el trabajo en las minas era el más duro, ¿no? El más abusivo, el más violento. ¿Qué significó este 11 de septiembre de 1541 para estos conquistadores? Bueno, lo que significó es que esto provocó un levantamiento. Un levantamiento y el primer acto del levantamiento fue la destrucción de este lavadero de oro y de esta construcción de barcos, y ahí se dieron cuenta que venía pesada la cosa, ¿no? Y Valdivia decide sacar la mayor parte de sus tropas hacia el sur, hacia la zona del río Maipo, porque ahí se estaban agrupando, ¿no? Indígenas para atacar la ciudad. Pero en realidad al parecer fue un engaño, porque mientras él salió con 100 de sus soldados y deja 50 en la ciudad, Michimalonco ataca en la madrugada del 11 de septiembre. Mira, o sea, una estrategia ahí incorporada. Exacto. Aquí surge la figura también de Inés de Suárez, ¿no? Sí. ¿Quién era Inés de Suárez? ¿Qué relación tenía con Pedro Valdivia? Inés de Suárez, derechamente, era la, digamos, mujer ilícita, ¿no? de Pedro Valdivia, porque Pedro Valdivia estaba casado con una señora en España, ¿no? Perfecto. O sea, es cierto entonces que era pareja No, absolutamente. Así ya lo dice la historia, ¿no? Sí. Más allá del Cagüín, digo yo. No. De hecho, después a Valdivia le meten un juicio y le obligan a separarse de Doña Inés porque era un escándalo, ¿no? Un mal ejemplo que la autoridad tuviera una concubina, ¿no? Y que mandara a llamar a su legítima mujer, ¿no? Bueno, el asunto es que esta batalla se prolonga desde la madrugada del día 11 a el día completo y hasta la noche. Se combate primero de noche y luego de día. Y la consecuencia de este combate es que la ciudad queda totalmente destruida. No queda nada. Se salvan, eso sí, los españoles, mientras Valdivia andaba ya por el río Cachapoal. Mueren algunos tantos, pierden a varios caballos, pero pierden todo lo que tenían. La ciudad, los alimentos, la ropa, los animales que habían traído, ¿no? para su sustento, para reproducción. Se pierde hasta el libro de actas del Cabildo, se pierde todo, quedan con las armas y la ropa. O sea, arrasan con la ciudad completa que se estaba formando hace pocos meses. Exacto. Y se salva la ciudad, ahí las versiones son curiosas. Una que dice que Doña Inés, porque además lo que había hecho Valdivia cuando ve que venía este alzamiento fue capturar a un grupo de caciques con los cuales había negociado antes este acuerdo, ¿no? Y se los lleva a la ciudad como rehenes, de manera de disuadir a sus, digamos, seguidores a que se mantuvieran quietos. Sin embargo, eso no ocurrió. Entonces, cuando se ve que ya la ciudad está prácticamente perdida y se está luchando en lo que hoy es la Plaza de Armas de Santiago, ese mapa que tuviste, ¿no? Empezó a estrechar, las casas eran en su mayoría como ranchas de madera y coirón, ¿no? Ni siquiera muchas casas de adobes. Entonces se quemaron todas y terminaron peleando en el centro. Santiago, mira. Claro, la Plaza de Armas, ahí se ve al centro, ¿no? La Plaza de Armas. Eso es, ahí se ve como una... Ese foco no fue el foco de la guerra, de la batalla. Ahí es donde se termina de combatir, ¿no? Y había una sola casa que era más firme, que era la de Pedro Valdivia, que sí era de adobes, donde estaban estos caciques, ¿no? Y Doña Inés decide que una manera de quizás disuadir este ataque, o por último que no logren su objetivo, es asesinar a estos caciques. Perfecto. Y eran 7 y los degüellan. Y lanzan sus cabezas en contra de los atacantes. Entonces dicen que uno de los motivos de detener el ataque fue el espanto, ¿no? de quienes estaban atacando al ver este crimen y además al darse cuenta de que ya la posibilidad de rescatarlos no tenía vuelta. ¿Y quién está ahí a la cabeza de todo el degüello es la propia Inés de Suárez, por lo que veo acá en las ilustraciones, ¿no? Claro, una cabeza en una mano, sí.
una Mira. mujer derechamente de armas tomar. De sable tomar. No, claro, ahí está, ¿no? Esa ilustración lo vea haciendo la faena horrorosa. ¿Y qué suerte corre Michimalongo acá? Bueno, a ver, hay otra que dicen que se salvaron por una carga de caballería, ¿no? Y la tercera, que es la más loca, digamos, es que cuando está en el momento culminante de la batalla y cuando ya se vieron perdidos, se abrió el cielo y descendió el apóstol Santiago y la Virgen María a defender a las huestes españolas. Esa es la más creíble, por supuesto. Cristianos, por supuesto. Y Santiago de Compostela, que era el patrono de los ejércitos españoles y además de la ciudad de Santiago, una ciudad militar, por algo le pusieron Santiago, ¿no? Y que eso lo salvó, ¿no? Mira. Entonces, hay tres versiones, la Sí, de Doña porque Inés, la de la militar y la sobrenatural. Hay varios Santiago en Latinoamérica, en Santiago de Cuba, Claro. Santiago del Estero, aquí en Argentina. Exacto, Como Santiago de Chile también se conoce. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa después de esto? Valdivia le avisan, ¿no?, que ha ocurrido esto y vuelve rápidamente y se encuentra con la ciudad destruida. Además, me imagino preocupado por su pareja también, ¿no? No, por supuesto. Ahora, se salvaron casi todos los españoles, pero la ciudad arrasada, quedaron sin nada. De hecho, se hace un catastro que Valdivia escribe después sendas cartas, ¿no? Al rey, a Carlos V, al Perú, a una serie de instituciones en España dando cuenta de estos desastres, solicitando auxilio. Y ahí él cuenta que, bueno, que no quedaron con nada, que solo la ropa hecha jirones y las armas. Perfecto. Varios caballos muertos, etcétera, etcétera. No, ni siquiera las viviendas, ¿no? O sea, los heridos estaban tirados en el suelo, en medio del incendio. Y en el recuento dice que se salvaron un chancho y unas chanchas, 2 puñados de trigo, un pollo y una gallina. Una gallina. Y una gallina. Y sería todo. Entonces, ¿Es verdad bueno, que esa gallina le pusieron Eva? Exacto. ¿A la gallina Eva? La madre de todas las gallinas de Chile. O sea, primero fue la gallina, después el huevo, entonces seguro. En este caso sí. Resolvemos un misterio filosófico muy antiguo. Tenís razón. Claro, si alguien se pregunta en Chile, eso. primero fue la gallina. Claro, o puede ser el origen de la cumbia la gallina, no también, porque pucha que cuidaron esa gallina. ¿No? Pedro Valdivia se le encargó a doña Inés de que cuidara esa gallina, Perfecto. de que ninguno de los españoles quisiera convertirla en cazuela, porque se quedaron sin alimentos, porque además habían guardado alimentos, ¿no? Y el alimento se quemó y no había nada. Y después de esto, lo que tú preguntabas, los atacantes se retiran y le hacen una guerra, podríamos decir, de desabastecimiento. Se retiran a la cordillera, donde se hacen fuertes, y no se trabaja más la tierra. Incluso los mismos habitantes del Valle de Santiago, el Valle de Aconcagua, deciden no plantar ni un solo alimento y ellos incluso pasar hambre para que estos desgraciados no coman. Entonces ahí cuentan de que ellos comían, si tenían suerte de encontrar un ratón, era un banquete, que comían pastitos y cebolletas. Y lo poco que se salvó lo preservaron para plantarlo de manera de reproducir nuevas cosechas. Entonces lo que quedó tampoco era de alimentación. Y estuvieron así 2 años. Casi sin comer. De hecho, en la carta que envía a Carlos V dice algo así como loor al soldado es morir luchando, pero ya el hambre es otra cosa. O sea, no, eso no. Entonces, claro, pasan hambrunas terribles. Hasta que les llega la primera ayuda 2 años después. Entonces son 2 años angustiosísimos en que reconstruye esta ciudad. Y otro dato curioso, debido a este ataque, se decide que una de las primeras medidas que se van a tomar, además de estar todo el rato vigilantes sobre las armas y al mismo tiempo reconstruyendo la ciudad y al mismo tiempo plantando y consiguiendo alimentos, o sea, no se dormía prácticamente, fue construir un muro. Un fuerte. Entonces, eso generó de que este Santiago, después del 11 de septiembre de 1541, se haya convertido en una ciudad amurallada. O sea, donde ahora Santiago fue amurallado también. Donde ahora está la Plaza de Armas, se construyó un fuerte con un muro como de 3 metros de altura, ya en este caso de adobes, para que no se quemara, y ahí se resguardaban los españoles durante estos 2 primeros años, hasta que les llegaron ayudas y pudieron finalmente establecerse con más firmeza. Esto fue el 11 de septiembre de 1541, más o menos 500 años. Ahora retrocedamos solo 100 años para otro 11 de septiembre también que nos marcó mucho, ¿no? El 11 de septiembre de 1924, sí, profesor. Correcto. ¿Qué ocurrió ahí? Sí. Bueno, ese 11 de septiembre tiene que ver con el gobierno de Arturo Alessandri, el primer gobierno de Arturo Alessandri, que va del 20 al 25, y con una intervención militar, ¿no? En ese sentido tiene ciertas resonancias con lo que ocurrió en septiembre y quizás también con lo que ha pasado estos últimos años en Chile.
¿Qué pasa ahí? El año 1920 Arturo Alessandri es elegido presidente de la República con un programa reformista, ¿no? Que tiene que ver con hacerse cargo de demandas políticas y sociales que se anhelan hace muchos años y que tienen, la verdad, que al país en crisis, ¿no? Una crisis muy profunda, política, económica y social, y que ha levantado movilizaciones sociales que derechamente han sido reprimidas por la fuerza. Perfecto. Las famosas masacres, ¿no? de la cuestión social, como la más conocida, la de Escuela Santa María de Iquique, entre muchas 1907. otras. Exacto. Entonces Arturo Alessandri es elegido presidente con el propósito de llevar adelante reformas políticas ya profundas para salir de esa situación de crisis. Lo hemos conversado en esta clase, ¿no? El Alessandri joven, con el perro chico. Sí. Y de izquierda. Con Tony, claro. Y de izquierda, el Alessandri, que después claro, cambiaría bastante en su segundo mandato, ¿no? Sí. Aquí él es el reformista e incluso visto por algunos como un revolucionario. No debemos olvidar que 3 años antes estalló la Revolución Rusa. Entonces, el contexto internacional es revolucionario. Hay una crisis profunda del sistema político imperante hasta esa época y también ocurre en Chile. También crisis económica por la crisis de la exportación de salitre. Entonces, una situación muy compleja. Perfecto. Y bueno, Arturo Alessandri decide llevar adelante estas reformas y para poder materializarlas requiere que el Congreso apruebe una serie de leyes, ¿no? Y el Congreso se opone. El Congreso se convierte en un obstáculo en cuanto a ser el representante de la vieja oligarquía parlamentaria que desde esa corporación intenta sabotear las reformas de Arturo Alessandri. Mire usted. Un congreso adverso para las reformas. Mire qué curioso. No le puedo Nunca creer. visto. Entonces, ¿y qué hace Alessandri en ese estado de cosas? Arturo Alessandri intenta maniobrar infructuosamente. Y así llegan a mediados del año 24, el invierno de 1924, cuando el Congreso Nacional ha estado postergando proyectos de ley que ha enviado Arturo Alessandri al Congreso, sobre todo en relación a leyes sociales. En esa época eran 5 años, ¿no? Estamos con la Constitución del 33. O sea, le queda un año más de gobierno, más o menos, ¿no? Exacto, hasta el año 25. Por ejemplo, se anhelaba mucho la promulgación de un código laboral o un código del trabajo, ¿no? Entre otras cosas. Tenía que ver con ese tipo de cuestiones que a esas alturas eran como, por así decirlo, de consenso universal, ¿no? Sin embargo, el Congreso postergaba esta tramitación y en medio de estas postergaciones no se le ocurre mejor idea que poner en tabla un proyecto de ley para asignarse sueldos a sí mismo. La llamada dieta parlamentaria. La llamada dieta parlamentaria. Ahora hay que tener ojo, porque ese proyecto en realidad no era tan... Mira la caricatura de la época, profesora. Claro. El país alimentando a este gordo del Congreso, ¿no? Exacto. Mientras engorda parlamentaria. El país en vez de dieta, está famélico. Jugando con el sentido de la dieta. Exacto, de ponerse a dieta, porque esto la engorda da para bromas, ¿no? Porque una dieta donde engordas, ¿no? Claro. Una dieta de engorda. Ahora, lo que pasaba con esta dieta es que hasta ese momento los reglamentos del Congreso decían que los parlamentarios no recibían un sueldo. Porque se suponía que este era un servicio a la patria, en consecuencia, porque retribución monetaria, ¿no? Pecuniaria. Pero esto empieza a provocar que a esas alturas, cuando muchos miembros del Congreso no provenían de la oligarquía, ya había parlamentarios de izquierda, ¿no? Ya habían sido elegidos, de hecho, algunos comunistas a esas alturas. El ascenso de las clases populares también. Exacto, se da y de las clases medias. Y que no tenían los recursos, por supuesto, de la oligarquía para sostenerse en estos cargos gracias a su fortuna, sino que tenían que recibir un dinero, un sueldo, como ocurre hoy en día. Entonces, el propósito de ese proyecto de ley en realidad era para igualar la cancha y que se permitiera o se pudiera que parlamentarios de no origen oligárquico aristocrático fueran remunerados y así cumplieran con una función pública, ¿no? Sin embargo, era tal el desprestigio del Congreso que este proyecto de ley se vio como una manifestación egoísta y codiciosa de los parlamentarios. Mire, se leyó al revés. Exacto. Porque, insisto, estaban tan desprestigiados que cualquier medida que tomaran se veía, ¿cierto?, como una forma de oportunismo. Entonces, en esta situación, un grupo de militares jóvenes, digamos, hasta cuarentones, hasta el rango de mayor. Cuarentañero, profesor. Cuarentañeros, ok, muy bien, cuarentañeros. Porque nosotros somos cincuentañeros. Ya, no quincuagenarios.
Bueno, y estos militares además estaban disconformes porque había una serie de demandas al interior de las Fuerzas Armadas que tenían que ver con los sueldos de los militares, que eran muy bajos, Ya. y con una ley de ascensos y retiros porque no había tiraje en el escalafón y había personas que no ascendían siendo que ya tenían los años de servicio y se supone los méritos suficientes Ya. para ascender en la carrera. Perfecto. Y esto también era postergado por el Congreso. Ya. Entonces había un gran malestar en las Fuerzas Armadas. Además, el Ejército en particular, el año 1900, había instaurado el servicio militar obligatorio. Y eso lo había puesto en contacto directo con las levas que provenían, por supuesto, de sectores populares, a los cuales, por ejemplo, se les alfabetizaba, entre otras cosas. Entonces cumplía una labor social en cuanto al servicio militar. Ya. Y fueron testigos de las miserias, ¿no?, directamente que padecían las clases populares. Entonces todas estas cuestiones se empezaron a cocinar, digamos, a fuego lento, ¿no?, y muy apretado. Y los militares, cuando se enteran de esta propuesta de discusión de dieta parlamentaria, en lugar de estas otras demandas, deciden concurrir, ¿no?, Ya. al Congreso Se Nacional acá en sintieron Santiago. aún más postergados por la clase política de los militares. Exactamente. Y bueno, y asisten a las discusiones, en este caso del Senado, el día 2 y 3 de septiembre de 1924. El día 2 hacen aplausos y abucheos de aquellos que aprobaban o rechazaban este proyecto de dieta parlamentaria. Ya. Son reconvenidos, ¿no?, por el entonces ministro de Guerra, ministro de Defensa, y se retiran. Al día siguiente regresan, Ya. el día 3. Y en ese caso, nuevas manifestaciones, y en esas manifestaciones, cuando se les exige que se retiren, hacen sonar sus sables contra los mármoles de las galerías del Senado como una muestra de repudio. Eso es el famoso ruido de sable. Y ahí nació un Una vocablo que sonajera. nos sigue hasta el día de hoy, ¿no? El ruido de sable. Exacto, que es como el anuncio de una intervención militar. ¿Y cómo se llega a este 11 de septiembre del 24 y en qué consiste finalmente? Bueno, eso? resulta que esto causa gran conmoción, ¿no? Y se ve como un atropello, por supuesto, al Congreso, ¿no? Entonces se le dice al ministro de Guerra que vaya a hablar con estos militares y que los discipline. El día 4, este ministro de Guerra va a visitar a estos militares jóvenes que se reunían en un club militar y ocurre una situación bochornosa, porque él va a verlo, él había sido militar, Gaspar Mora se llamaba el ministro de Guerra, y llega a este club militar y todos estos militares jóvenes le hacen la desconocida y se acerca a uno y le piden que se retire. Ya. Él dice que él no se va a retirar, que él es el ministro de Guerra y además que él fue militar en consecuencia. Él tiene todo el derecho a estar ahí y debe estar ahí porque tiene que hablar con ellos. Y los militares le dicen, bueno, si usted no se retira, nos retiramos nosotros. ¿Ya? Y se fueron todos, mira. lo dejaron solo y le apagaron la luz. Esa fue la respuesta de los militares a la autoridad, ¿no?, del Ejecutivo. Y son militares jóvenes, como usted dice. Esto, encabezados por un entonces desconocido mayor de ejército de la rama de caballería, Ya. Carlos Ibáñez del Campo. Mire, que se convertirá en dictador y después en presidente Exacto. electo. Ya. Bueno, en esa, el entonces inspector general del ejército, general Luis Altamirano, va a La Moneda y le comunica al presidente Alessandri de que en realidad estos militares jóvenes cuentan con el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas. Entonces eso ya es una amenaza, ¿no?, una amenaza de golpe. Ya. Al día siguiente, Arturo Alessandri cita a estos militares jóvenes a La Moneda para conversar. Ya. Y estos militares jóvenes le manifiestan estas preocupaciones en relación a las leyes sociales, Perfecto. a una clase política en el Congreso que no escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y Alessandri, que era muy astuto, los engatusa y les dice que él comparte sus anhelos. Ya. En consecuencia, él se va a encargar de que esto, ¿no?, Ya. se efectúe en el Congreso. Perfecto. Y bueno, van al Congreso y manda a este... y le piden que cambie el gabinete. Ya. Ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda. Lo mira. saca. Ya. Y pone de ministro del Interior al general Altamirano. O sea, los militares del ahí gabinete. mismo. No sé si te Perfecto. suena aquello. Sí, claro. Bueno, y van al Congreso Nacional y este Luis Altamirano, derechamente, amenaza al Congreso que si no se aprueban estas reformas, Ya. va a venir un golpe militar. Entre los días 8 y 9 de septiembre de 1924, el Congreso Nacional aprobó 8 leyes sociales que no había aprobado en 30 años. Apuradito. Apuradito. No sé si te suena otro Congreso apurado por una situación ajena a la Ya. institucionalidad, porque ya no responde. Bueno, al día siguiente, Alessandri cita nuevamente a los militares Ya. a La Moneda para decirle, bueno, muchachos,
ya está todo listo, ahora vuelvan a los cuarteles. Y los militares le dicen, sí, bueno, pero nosotros vamos a seguir activos en un tal comité militar que va a supervigilar de que esto efectivamente se cumpla. Arturo Alessandri se dio cuenta que ahí no tenía ningún apoyo, que los militares se habían derechamente insubordinado y decide renunciar. ¿Eso qué día acá? Estamos hablando del 10. El día 9. 9. Al final a él le aceptan no la renuncia, sino que un permiso de salida al extranjero por 6 meses. El día 11 de septiembre, Arturo Alessandri sale del país y el día 11 de septiembre esta junta militar hace una declaración de la junta militar y se toma el poder. Esta que estamos viendo en pantalla, la junta militar y civil también. Mira, igual que el golpe del 73, son civiles y militares. Ahí tenemos a ver, ese debe ser el general Altamirano, el que está al medio. Había también un general Bennett. Ahí tenemos y un Altamirano al medio. Neff. ¿No? Ahora, esto a diferencia del 73 era más bien un golpe más progresista dentro de todo. ¿Cuáles son las motivaciones que uno podría encontrar acá en este golpe? Es bien oscuro lo que hay atrás, porque estos militares jóvenes efectivamente tenían estas motivaciones reformistas. De hecho, dentro de la declaración que le hacen ese día 11 de septiembre, dicen que este movimiento no tiene un fin partidista y que lo que ellos buscan acá es que se promulgue una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ni más ni menos. O sea, no era para tener el poder, sino que era para impulsar una nueva constitución. Reformas importantes, en un lenguaje quirúrgico muy de la época, tremendo, así como de extirpar el cártel marxista, un poco eso. Sin embargo, esta junta de militares más viejos intentan maniobrar para devolver el poder a la vieja oligarquía y en enero estos militares jóvenes hacen un nuevo golpe y llaman a Arturo Alessandri de regreso. Otra mancha en la historia, porque no hay golpe bueno, ¿no? Esto se salió de los cauces constitucionales, institucionales. No, efectivamente, del país, ¿no? Esto desembocó 2 años después en la dictadura de Ibáñez. Claro, por supuesto. Sí. Interesante, profesor. Suena la campana. Quiero proponerle un hecho inédito en nuestras clases, profesor. A ver. Pasa que tenemos invitado a Nano Stern, que viene a hablar también de historia. Hizo un documental, ya lo va a contar el Nano Stern. Buenísimo. Y con él reflexionar sobre este 11 de septiembre que estamos viviendo ahora. Encantado. Sobre el 11 de septiembre del 73 y esta conmemoración que hoy se cumplen 50 años de este golpe, también de civiles y militares. ¿Te parece que le invitemos a esta clase, a esta aula, a Nano Stern? Buenísimo. Y se queda con nosotros, Historia profesor. y música, qué mejor. Muy bien. Hacemos una pausa, seguimos en las clases del profesor Peralta. Vamos a recreo y volvemos.